Hoy vamos a ver el interés simple. El interés simple es la tasa aplicada sobre un capital inicial que permanece constante en el tiempo y no se añade a periodos sucesivos. Es decir, este interés simple va a ser el mismo cada año o cada intervalo de tiempo que estemos cogiendo, no es acumulativo. Podemos verlo con este ejemplo. Tenemos un capital inicial de 2.000 euros y le vamos a aplicar una tasa de interés simple del 3% anual. Esto significa que al cabo de un año, como intereses, habremos generado el 3% de 2.000, que es 60 euros. Por lo tanto, al cabo de un año, nuestro capital inicial era 2.000, los intereses que hemos generado son 60 euros y el capital final es la suma, 2.060 euros. Ahora, transcurre otro año, año 2. El capital inicial sigue siendo 2.000, porque este capital inicial no es acumulativo, siempre es el mismo. Vamos a generar otro 3%, es decir, 60 euros de intereses, y el capital final, al cabo de estos 2 años, va a ser 2.120. Tercer año, el capital inicial sigue siendo 2.000, los intereses que hemos generado al final de ese año son 60 euros, y el capital final, al cabo de esos 3 años, va a ser 2.180 euros. Ahora pasamos a las fórmulas. ¿Cómo calcular el interés simple? Bueno, la fórmula más lógica sería esta. El capital final va a ser el capital inicial más los intereses que hayamos generado. Pero, ¿cómo calculamos esos intereses? Lo tenemos aquí. Interés es igual a el capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. Ahora podemos sustituir esta fórmula, este producto, en la fórmula anterior. Capital final es igual a capital inicial más interés. Nos quedaría de esta forma. Y ya por último podríamos sacar factor común al capital inicial. Así nos queda la fórmula reducida. Capital final es igual a capital inicial por 1 más la tasa por el tiempo. Bueno, esta tasa es en tanto por 1. Normalmente los problemas nos van a dar datos en porcentaje, pero recordemos que esta tasa se mide en tanto por 1, así que tendremos que dividir entre 100. Y también tener en cuenta que si el tiempo y el interés utilizan unidades distintas, tendremos que hacer las conversiones antes de utilizar las fórmulas. Es decir, que la tasa y el tiempo tienen que estar en las mismas unidades. Pasamos al primer problema. ¿Al cabo de cuánto tiempo un capital de 25.000 euros al 5% se convierte en 30.000? Bueno, vamos a utilizar la fórmula que hemos deducido. El capital final van a ser 30.000 euros. El capital inicial son 25.000. Por 1 más R por T. R era la tasa, nos dicen aquí 5%. Si no dicen nada más de unidades, por ejemplo, el 5% anual, bueno, pues vamos a deducir que es anual. 5%, recordemos que la R es en tanto por 1, así que va a ser 0,05 por el tiempo, que es nuestra incógnita. Despejamos el tiempo, 30.000 partido de 25.000 es igual a 1 más 0,05 t. Y entonces el tiempo nos da 4 años. Es decir, al cabo de 4 años, este capital inicial de 25.000 euros al 5% anual se va a convertir en 30.000 euros. Y aquí tenemos la solución. Si se sabe que después de 5 años de haber invertido un capital al 7% de interés simple, este se convirtió en 32.500 euros, ¿cuál es el valor del capital inicial? Bueno, volvemos a utilizar la fórmula. El capital final va a ser 32.500. El capital inicial no lo tenemos, es la incógnita. Luego la tasa de interés, tenemos aquí 7%, pasado dando por 1, 0,07, y el tiempo son 5 años. Vemos que aquí no hay problema con las unidades, porque dijimos que si simplemente nos aparece 7%, este va a ser 7% anual. Y el tiempo ya está en años. Años con años es la misma unidad. Despejamos el capital inicial y nos queda 32.500
partido de 1 más 0,07 por 5. Calculamos. Y esto nos da 24.074,07 euros. Este va a ser el capital inicial. Un empresario pide un préstamo de 15.000 euros al 23% anual por el lapso de 5 años. Calcular el monto a la finalización de ese tiempo. Bueno, aquí lo que nos están preguntando es cuál es el capital final. Como datos tenemos que el capital inicial son 15.000 euros. Luego que la tasa de interés va a ser 23% anual, pasado tanto por 1, 0,23, y el tiempo, 5 años. Otra vez volvemos a tener la tasa anual y el tiempo en años, están en las mismas unidades. Ahora calculamos el capital final. Y nos da capital final 32.250 euros. Como vemos aquí. Pasamos al cuarto ejercicio. ¿Cuánto tiempo tardarán 8.048 euros en convertirse en 20.000 al 25% anual? Aquí nos vuelven a preguntar el tiempo. ¿Qué datos tenemos? Que el capital final son 20.000 euros, el capital inicial esos 8.048 que se van a convertir en 20.000, la tasa de interés es el 25% anual, que pasado tanto por 1 se queda como 0,25, y el tiempo que es la incógnita. 20.000 partido de 8.048 es igual a 1 más 0,25t. Acabamos de despejar el tiempo. Y esto al final nos da 5,94 años. Y aquí vemos la solución. Ya llegamos al último problema. Se prestan 45.000 euros y al cabo de un año, 4 meses y 15 días se reciben 52.500 euros. Calcular el interés como porcentaje. Bueno, aquí tenemos dos opciones. La primera sería pasar el tiempo a años y así ya obtenemos la tasa de interés anual. O también podemos pasar el tiempo a días, que sería lo más fácil porque tenemos menos decimales, y así obtendríamos la tasa de interés diaria. Luego la tendríamos que multiplicar por 100 para pasarla a porcentaje y por 365 para pasarla a anual. Pues esa segunda opción es la que vamos a hacer. Primero, en nuestra fórmula, sustituimos los datos que ya tenemos. El capital final son 52.500 euros. Luego el capital inicial, 45.000 euros. La tasa de interés es nuestra incógnita y el tiempo lo tenemos que pasar a días. Bueno, el tiempo sería, un año son 365 días más 4 meses. Vamos a considerar meses de 30, así que 30 por 4, 120. Más 15. Esto nos da 500 días. Pues por 500. Vale, ahora despejamos R. 52.500 partido de 45.000 es igual a 1 más 500R. Pues R es igual a 1 partido de 3.000. Este sería el tanto por 1 diario. Así que ahora para pasarlo a porcentaje anual tendremos que multiplicar por 365, así ya pasaríamos esta tasa de interés a anual, y por 100 para dejarla en porcentaje. Esto nos da 12,16% anual. Y aquí lo tenemos en la solución.